Hola chicos de Educatronics, el día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde a electroquímica y vamos a hablar de lo que es las celdas galvánicas. Una celda galvánica, profe, tiene un nombre un poco complejo para mí, pero si yo te digo pila o batería, al toque se te viene a la mente esa pilita que usas para tu control remoto o la batería que papá usa para el carro, donde si tú en ambos casos te das cuenta, tanto la pila como la batería lo que van a hacer es generar corriente eléctrica. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo con reacciones químicas podemos generar corriente eléctrica. Acompáñame a ver celdas galvánicas. Muy bien muchachos de Educatronics, ahora continuamos con la parte de electroquímica y vamos a trabajar la parte de celdas galvánicas. Recuerda que en un video anterior hemos hablado sobre la electrólisis y que era un proceso donde yo entregaba corriente para provocar reacciones de tipo redox, donde esto permitía que a la sustancia original conocida como electrolito se descomponga en sus elementos originales, los cuales eran recogidos por el cátodo y el ánodo respectivamente. En este caso, en la celda galvánica, también vamos a hablar de proceso redox, también vamos a hablar de corriente eléctrica, pero de otra manera. En este caso, lo que vamos a establecer es que es un proceso electroquímico donde las reacciones redox son las que van a generar corriente continua. En este caso, yo voy a provocar la formación de corriente a partir de reacciones que se van a dar a causa de aquellos personajes que ya hemos trabajado en el tema anterior, que son los llamados electrolitos. Estos electrolitos, en función electrodos que en estos se sumerjan, van a permitir liberación de electrones que luego van a provocar ¿qué cosa? La formación o la generación de corriente eléctrica continua. Entonces establecemos justamente la celda galvánica como ello, proceso por el cual las reacciones redox generan corriente eléctrica continua y mediante este proceso una de las placas conductoras, recuerda que las placas conductoras llevaban un nombre que eran electrodos y que luego lo analizamos como cátodo y como ánodo en electrólisis, acá también dependiendo de la polaridad. Entonces, una de esas placas se va a comenzar a degradar. ¿Qué entiendo por degradar? Que se va a ir carcomiendo, se va a ir oxidando en este caso. En otras palabras, la placa metálica va a ir perdiendo masa. Al irse degradando, va a ir perdiendo masa y desde el punto de vista de la transferencia de electrones, estaríamos diciendo que se está oxidando. ¿De acuerdo? Esos electrones que se liberan, producto de la oxidación, permitirán la obtención de una sustancia elemental en la otra placa. Recuerda que para un proceso electroquímico necesitamos dos plaquitas, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que una se está degradando, se está carcomiendo, está perdiendo masa, esto es, se está oxidando, la otra comienza ¿qué? Comienza a permitir la obtención de una nueva sustancia, de una sustancia elemental, con lo cual diríamos que esta otra placa se está reduciendo. Proceso redox, donde hay oxidación, existe reducción. ¿Pero qué implica esa reducción? Que en esa placa se esté dando un recubrimiento metálico. Como te dije, mientras una especie se degrada, la otra se va formando, se va recuperando, se va ¿qué cosa? Obteniendo mediante el proceso de la reducción y por lo tanto va apareciendo el llamado recubrimiento metálico. Por eso habrás escuchado de procesos como el niquelado, donde lo que vamos a recoger es níquel. Habrás escuchado procesos como el cobreado, donde se va a recoger el cobre, plateado, donde se va a recoger plata, gado, donde se va a recoger el zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va a dar por el sacrificio de una de las placas. Una de ellas se va a sacrificar, va a decir, yo me voy a degradar por ti. ¿Para qué? Para que tú surjas, para que tú aparezcas, para que tú vayas aumentando cada vez más. Esto es, vayas recubriendo al otro electrodo y vayas obteniéndote como sustancia elemental. Entonces, ese es el objetivo de una celda galvánica.
La celda galvánica busca que por el proceso redox se genere corriente eléctrica a partir del sacrificio de uno de los electrodos para permitir la obtención en el otro electrodo de una sustancia elemental. Para que ello ocurra, por lo general, usamos soluciones acuosas concentradas del mismo material del electrodo para que haya afinidad polar. Esto es, si voy a usar la obtención de cobre, debo usar una solución de sulfato de cobre. Si voy a obtener plata, me conviene usar de repente una solución concentrada de sulfato de plata. Si voy a trabajar con zinc, entonces me conviene usar una solución de sulfato de zinc. O sea, siempre buscar que la solución sea afín con el material del cual está constituido el electrodo. Entonces, no te olvides, una celda galvánica permite de que las reacciones generen corriente eléctrica a partir de la oxidación, degradación o consumo de una de las placas, la cual va a liberar electrones que van a ser aprovechados en la otra placa por la sustancia que se va a comenzar a recoger y va a producir ese proceso de recubrimiento. Entonces, bajo ese principio, vamos a ver el esquema tradicional de la pila de Daniels, donde veremos quién es el que se sacrifica y a quién vamos a recoger como sustancia elemental. Vamos a entender el principio de la celda galvánica recordando el esquema de Daniels, ¿de acuerdo? Entonces, como yo te he comentado hace ratito, la celda galvánica lo que busca es generar corriente eléctrica a partir del sacrificio de una de las placas conocidas como electrodos para permitir en la otra placa la obtención de una sustancia elemental mediante el recubrimiento. Entonces, para ello vamos a tomar este pequeño esquema en el cual vamos a ir viendo los personajes que intervienen para la generación de la pila de Daniels, también conocida en algunos libros como la célula de Daniels, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a usar dos placas metálicas, pero tú sabes que estas placas metálicas, que son los electrodos, como lo hemos trabajado en el tema de electrólisis, hay que sumergirlas dentro de una solución acuosa, en este caso una solución acuosa concentrada, que vienen a ser nuestros electrolitos. Estos electrolitos, como te dije, nos conviene que sean del mismo tipo del material del cual está hecho el electrodo. Esto es, si yo voy a hablar de la pila de Daniels, pues trabajaré por este lado con una placa de zinc, en estado sólido. De tal manera que si por aquí trabajo con el zinc en estado sólido, me conviene tener una solución acuosa de sulfato de zinc, una solución concentrada de sulfato de zinc acuoso, que como se trata de una solución acuosa iónica, esta se va a separar en los llamados iones zinc, ¿de acuerdo? Iones zinc y los iones sulfato. Entonces, estos iones zinc y estos iones sulfato son los que vamos a obtener de la primera solución del primer electrolito. Por el otro lado, vamos a tener una placa de cobre. ¿De acuerdo? Por este lado vamos a tener una placa de cobre en estado sólido. Entonces, si por este lado tengo una placa de cobre, ¿qué me conviene trabajar? Una solución acuosa que contenga el cobre. Entonces, si me va a convenir trabajar una solución acuosa que contenga el cobre, entonces que sea sulfato de cobre acuoso. Recuerda, en solución acuosa concentrada. De tal manera que ella, al igual que la anterior, por ser una solución acuosa iónica, se va a disociar ¿en qué? En iones cobre acuoso y en iones sulfato, también en solución acuosa. En ese momento, muchachos, ¿qué es lo que podemos apreciar? Que al haber iones en movimiento va a comenzar a aparecer el flujo de carga. Pero para que se dé el cerrado del circuito, utilizamos un tubo doblado en U. Este tubo contiene una sal hecha en base a una solución espesa, a una pasta blanca, que de repente por ahí te puede traer recuerdos esa pasta blanca, ¿sí o no? Esa pasta blanca viene a ser una solución de agar, y que nosotros conocemos a este esquema que permite la conectividad de la celda, lo conocemos como el puente salino.
Aquí tenemos el puente salino, que cierra el circuito y evita que justamente por culpa de los iones estos puedan hacer un cortocircuito en el sistema. Por lo tanto, lo que permite es la neutralidad de la celda. Profe, ¿cómo cortocircuito? Claro, ustedes saben muy bien, muchachos, que siempre cuando tenemos flujo de corriente, si las polaridades se juntan, se chocan los cablecitos, pues provocamos cortocircuito. Algo similar ocurre aquí si es que los iones de la misma polaridad entraran en contacto. Entonces, el puente salino lo que permite es que la celda se mantenga neutra y no haya ni cambio de polaridad y tampoco haya cortocircuito. Entonces, bajo este principio, muchachos, la celda galvánica está conectada y comienza el sacrificio de la primera placa. La placa de zinc, muchachos, comienza ¿qué? A degradarse, comienza a sacrificarse. Mira cómo estaba en un principio. Ahora mira lo que va a pasar. Poco a poco comienza a perder su masa. Poco a poco comienza a perder su masa. De tal manera que va quedando así, toda chancada, toda maltratada, toda corroída, toda degradada. Lo que teníamos en un principio como una barrita entera, poco a poco se va, ¿qué cosa? Degradando. Lo que te dije, va perdiendo masa. Y el detalle es que cada vez que esta plaquita se va degradando, va botando como migajitas. Acuérdate tú cuando partes una galleta, esa galleta cuando tú la partes, sí o no, que bota un residuo, un polvito chiquito que nosotros les llamamos migajas. Algo similar tenemos por aquí, como que las migajitas de esta placa comienzan a caer por aquí. Y esas disque migajitas no son otra cosa que mayor presencia de iones zinc. ¿Eso qué me da a entender? Que esta placa de lo que era zinc elemental está generando poco a poco la formación de iones zinc en solución acuosa. Y si tú percibes esto, vas a darte cuenta que del zinc elemental al ion zinc más 2 hay una pérdida de 2 electrones, con lo cual veo que esta placa comienza a liberar electrones y hace que toda esta zona se polarice negativamente, y los electrones comienzan a fluir de 2 en 2. Profe, los electrones comienzan a salir en parejita. Mira, los electrones comienzan a desplazarse de 2 en 2, como si fueran los fantasmitas de Pac-Man. Comienzan a moverse de 2 en 2. Comienzan a moverse de 2 en 2 por el conductor externo. De 2 en 2 van avanzando de tal manera que se van acercando a nuestro dispositivo eléctrico. ¿Y qué es lo que sabemos por física elemental? Corriente que entra, corriente que sale. Entra por el negativo y sale ¿por qué polo? Por el positivo. Y se formó la corriente unidireccional, la corriente continua, de tal manera que van a ir avanzando de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. Y acá el cobre, que tiene un déficit de 2 electrones, va a sentirse feliz, porque al ver que esos electrones comienzan a llegar, el que va a comenzar a hacer, como Pac-Man, va a comenzarlos a capturar de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2, porque él necesita ganar 2 electrones para, ¿qué cosa? Convertirse en sustancia elemental. Entonces, en ese momento los electrones llegan, esta placa se carga positivamente y en ese momento, cobre que dice, vengan para aquí mis 2 electrones, y como esos electrones pasan por aquí, empieza a pegarse
a la placa. Comienza a apegarse a la placa y en ese momento se empieza a dar el recubrimiento metálico. En otras palabras, el zinc se sacrificó con una finalidad. ¿Cuál fue esa finalidad? Hacer de que por el otro lado el cobre comience a aparecer, pero comience a aparecer como sustancia elemental. Un elemento se sacrifica para que el otro comience a formarse mediante el recubrimiento metálico. ¿Y cómo se dio ello, profesor? Simple, el amigo John Cobre, de acuerdo, en solución acuosa, tenía el hambre, la necesidad de volver a recuperar sus dos electrones, y cuando lo hizo, se convirtió en cobre elemental. De tal manera que, como es elemental, ¿qué es lo que noto? De una pérdida de 2 pasa al estado neutro, entonces ha tenido una ganancia de 2 electrones, justo lo que hemos visto a la hora de realizar el circuito en la celda de Daniels. Señores, como pueden apreciar, una especie se ha sacrificado para que los electrones que se liberaron puedan ser aprovechados por el ion de la otra semicelda y pueda permitir la obtención de una sustancia elemental. Chicos, como pueden apreciar, este flujo de electrones que representa que se ha generado corriente eléctrica, tanto así que en ese momento nuestra maquinita comienza a registrar un voltaje, y ese voltaje que registra es de ¿cuánto, profesor? De 1,1 voltios. Con eso, ¿qué garantizo? Que la corriente está pasando a partir de la ionización de estos electrolitos. Por eso decimos, en la celda galvánica la corriente se genera a partir de las reacciones redox. Entonces tenemos acá la semireacción de oxidación y tenemos por acá la semireacción de oxidación, con lo cual concluimos que en uno de los electrodos se da la oxidación y en el otro se da la reducción. En el que se da la oxidación estaríamos hablando del ánodo. Entonces, en este lado, en esta plaquita, la placa que se degradaba, la placa que se carcomía, estaremos hablando ¿de quién? Del ánodo. ¿Y qué puedo apreciar del ánodo? Que en él se produce la oxidación. Hay una reducción de masa, pero el proceso electrónico que se da es la oxidación. Decimos por acá, el ánodo pierde masa, es algo que a veces te suelen preguntar, pierde masa, y el proceso que se da es la oxidación. Tal como vimos en celdas electrolíticas, en el ánodo también se da la oxidación, solo que hay un pequeño detalle. Si tú revisas el video que hice sobre electrólisis, puedes darte cuenta que ahí el ánodo era positivo, ahora el ánodo es negativo. ¿Por qué, profe? Porque acá él está recién impulsando la formación de corriente. Entonces, donde hay oxidación, debe haber reducción. Y si una placa era el llamado ánodo, la otra placa, ¿quién será, maestro? Simplemente el cátodo. Por este lado tendremos al cátodo. Y en el caso del cátodo, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Que simplemente va a aumentar de masa por el recubrimiento. Hay un aumento de masa debido al recubrimiento, ¿de acuerdo? Debido al recubrimiento. Y otra curiosidad más que podemos apreciar en el cátodo es que se da el semiproceso de la reducción. Acá lo que vamos a tener es la reducción. Entonces, eso es lo que ocurre en la pila de Daniels o en la célula de Daniels. Y en general en toda pila, ¿no? En toda celda galvánica. Una celda galvánica lo que busca es generar corriente. Las pilas cumplen ese papel. Solamente que, por ejemplo, las baterías de nuestros celulares usan pilas de litio.
y es el litio el que se va degradando día con día para provocar corriente eléctrica, ¿no? Generalmente las baterías de los teléfonos tienen entre 4 y 6 núcleos de litio que se van degradando conforme va pasando el periodo de tiempo y va generando flujo de carga. ¿Para qué? Para que justamente la batería pueda funcionar. ¿Cuándo dejará de funcionar? Cuando obviamente las pilas de litio se hayan degradado. Es como acá, esta celda parará cuando toda la placa de zinc se haya degradado. Entonces, en el ánodo tenemos la oxidación y en el cátodo tenemos la reducción. Recordando reacciones redox, ¿qué hacemos con estas semirreacciones? Las juntamos y tendríamos lo siguiente: de zinc sólido menos 2 electrones, porque hubo una pérdida de 2 electrones, se ha generado el zinc más 2 acuoso, y análogamente el cobre más 2 acuoso, el ion cobre, ¿a qué cosa? Ha ganado 2 electrones con la finalidad de convertirse en cobre elemental. Entonces, ¿qué recuerdo de las semirreacciones? Que si nosotros sumamos, buscamos obtener la ecuación neta del proceso. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Y con esto quiero que aprecies algo. Tengo el zinc más los iones cobre, ¿de acuerdo? Menos 2 más 2 se cancela, y con ello, ¿qué generamos? Generamos los iones zinc en solución acuosa y generamos el cobre elemental. A esta expresión nosotros le llamamos la ecuación neta de pila. ¿Por qué? Porque en esta ecuación nosotros vamos a apreciar dos cositas que de repente por ahí en la academia no te lo comentan. Yo ya te lo comenté hablando y graficando, pero a veces en la ecuación nadie se percata de esto. Muchachos, se le denomina ecuación neta de pila porque tú puedes darte cuenta netamente quién es el que se degrada. En este caso, el zinc va a ser el que se degrada, y vamos a darnos cuenta por el otro lado quién es el que se forma. ¿Quién es el que se forma? Entonces, eso es lo curioso de la ecuación neta de pila. Yo cuando veo la ecuación neta puedo decir: el zinc se consume y el cobre se forma. El zinc se sacrifica, el cobre es lo que se va a estar recubriendo en la otra placa. Entonces, yo al ver el esquema puedo darme cuenta quién se oxida, y puedo darme cuenta quién se reduce. Porque recuerda que en uno se da la oxidación y en el otro se da la reducción. Y en este caso la oxidación se da en el ánodo y la reducción se da en el cátodo. Entonces, ¿cómo hemos dicho que se le conoce a este esquema? Se le conoce como la ecuación neta de pila. Acá yo puedo darme cuenta de qué es lo que ha ocurrido en el proceso, quién se ha degradado y quién es el que se ha formado. Ahora, esta ecuación yo puedo transformarla en un esquema donde se vea al ánodo y donde se vea al cátodo. Entonces decimos por aquí, de esta parte, ¿qué podemos concluir? Yo quiero que te des cuenta qué pasó en el ánodo. El zinc se volvió zinc más 2. El zinc sólido se volvió zinc más 2, acuoso. ¿Qué más? Que los iones cobre se volvieron cobre elemental. Cobre acuoso se volvió cobre elemental. Pero este sistema fue conectado mediante un puente salino. De tal manera que a esta representación nosotros los químicos le llamamos el esquema de pila. A esto le llamamos, donde acá se puede apreciar cuál es la oxidación y cuál es la reducción. Y de la misma manera, quién es el que se degrada y quién es el que se va formando. Entonces, mira las diferencias entre la ecuación neta de pila y el esquema de la pila, porque han habido preguntas de admisión
donde dicen represente la ecuación y en otras represente el esquema de la pila. El esquema de la pila solo que verifica qué pasa en el ánodo, qué pasa en el cátodo. Porque acá claramente ves que este lado izquierdo viene a ser el ánodo, ¿de acuerdo? Este lado izquierdo viene a ser el ánodo y este lado derecho viene a ser el cátodo. Entonces, profe, ánodo a la izquierda, cátodo a la derecha y el puente salino. En cambio acá, ¿qué es lo que apreciamos? ¿Quién se degrada y quién se va a formar al finalizar el proceso? Cosa también que se ve acá. El zinc se degrada y el cobre se forma. El zinc se degrada, lo anotamos por aquí. Mira, yo te conozco, zinc. Yo sé tú lo que haces. ¿Tú qué haces? Tú te degradas, el zinc se degrada y ¿qué más? Mientras que por el otro lado, el amigo cobre se forma. Uno se degrada y el otro se forma. En el esquema, como en la ecuación neta, podemos apreciar quién es el que se consume y quién es el que se va formando. Muchachos, eso es lo que nosotros conocemos como el esquema de Daniels, como la pila de Daniels. Aquella en la cual una especie, en este caso el zinc, se sacrifica, degrada su material para liberar electrones que provoquen la formación de corriente eléctrica y que permitan que en el otro electrodo se pueda obtener una sustancia elemental. A diferencia de la electrólisis, en la cual se obtenían dos sustancias elementales, en la celda galvánica uno se sacrifica para que el otro se pueda formar. Bien, muchachos, eso ha sido por hoy la parte teórica de celdas galvánicas. ¿Tenemos más por ver de ello? Claro que sí. Hay algunas observaciones por considerar, sobre todo para pasar a la parte de cálculos. Pero como puedes darte cuenta, las celdas galvánicas son fuentes importantes para la generación de corriente eléctrica. Y en la actualidad hay muchas mejoras orientadas hacia el manejo con el hidrógeno, que eso ya te lo comentaré en mi siguiente video. Así que sígueme aquí, Academia Virtual Educatronics, y conmigo será hasta el próximo video.